Hoy les vamos a soltar la sopa completita sobre un verdadero titán del merengue, el mismísimo Ruby Pérez. Oigan bien, aunque parezca increíble, este hombre tuvo su par de tropiezos, pero con su fuerza, talento y, sobre todo, la necesidad de echar pa'lante, se montó en la aventura más grande de su vida. En poco tiempo tú quisieras terminar. Para empezar con lo emocionante, les tenemos un chismecito con fundamento, mi gente. Este grande que hoy conocemos como Ruby Pérez, en verdad se llamaba Roberto Antonio Pérez Herrera, y óiganme bien, de carajito nunca soñó con ese nombre artístico ni con ser cantante. Ruby, Ruby es el nombre, olvídate, ese es el nombre que tú te llamas Ruby. Y se me quedó el nombre. Su gran sueño era otro, ser pelotero y meterse en las grandes ligas, así como lo logró su hermano Neifi Pérez. Bienvenidos antes que nada a este video. Hoy vamos a platicar, yo creo que va a estar bien interesante lo que sucedió hace algunos días. Fue una tragedia y quiero hablarlo con el máximo respeto para las personas que fueron afectadas. Primero que nada, una disculpa porque no hablé antes, pero siempre tengo como cierta agenda de videos. Y normalmente los videos que se publican son de 2 semanas de anticipación. Es decir, los videos que ustedes vieron el día del suceso, ya tenían 15 días yo de adelantado los videos. Este video lo estoy grabando días después del suceso, el gran suceso que muchos dominicanos conocen. Y esto va en homenaje tanto a Ruby Pérez como la leyenda del merengue y de la música que fue, como para los dominicanos que fueron afectados de lo que sucedió en ese lugar. No vamos a hablar de la noticia per se, ya han pasado varios días y yo creo que toda República Dominicana se enteró y muchos lugares del mundo, incluyendo Guatemala, se enteraron de este suceso, no solo por el nivel de víctimas que tuvo este suceso, sino también porque dentro de ellos estaba el gran Ruby Pérez. Con esto no quiero decir yo que las demás personas valen menos o que Ruby valía más, simplemente que era una persona de renombre muy conocida en todo el mundo. Y esto le dio todavía más voz al suceso. Claramente hoy nos vamos a enfocar en la leyenda que fue Ruby Pérez. Y digamos que es mi manera de homenajear a esta figura, que por más que si te gustaba o no te gustaba su música, si entendías o no entendías lo que significaba este género musical, creo que en todos lados, si sos latinoamericano, por lo menos lo escuchaste. Y no solo fue una leyenda de República Dominicana, sino de toda Latinoamérica, incluso de alrededor del mundo. Creo que muchos lo ubicaban. Como les dije, no vamos a hablar de la noticia de lo sucedido, sino que vamos a hablar de su historia. Vamos a ver este video donde nos van a contar la historia de todo lo que él vivió. Este video fue publicado hace más o menos un mes, entonces digamos que esto está bastante reciente y todavía no había pasado lo trágico. De igual manera, yo les voy a dejar el video en la descripción para que ustedes lo vean completo sin interrupciones. Yo aquí voy a comentar datos ahí que me parezcan interesantes de platicar, sobre todo acerca de la carrera, de los tropiezos, de las dificultades y de todo lo que pasó para llegar a ser la leyenda que fue Ruby Pérez. Como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, y a los 15 años la vida le dio un vuelco inesperado. En un abrir y cerrar de ojos, todo cambió cuando, en un día más gris que el asfalto mojado, un carro lo atropelló en Aina, República Dominicana, en el año 1972. Yo no pude ser pelotero porque a los 15 años yo tuve un accidente muy feo. La cosa fue tan fuerte que terminó. Imagínense, o sea, digamos, él tenía el sueño de ser beisbolista. Para los que a lo mejor son de otro país y no saben qué es pelotero, más o menos es como quería ser beisbolista, para ponerlo en palabras simples. Pero esto es como una cadena de sucesos, ¿verdad? Donde si él hubiera sido o hubiera intentado ser beisbolista, quizás nunca se le hubiera cruzado en la mente ser un músico. Imagínense de todas las piezas musicales que nos hubiéramos perdido si no hubiera pasado todo esto. Obviamente fue algo trágico, pero fue como sucesos que lo llevaron hasta esta instancia. No con secuelas graves y pasó un año entero metido en el hospital. Imagínense eso, mi gente, un año entero. Y como si fuera poco, duró 30 días en coma. Cuando despertó, él mismo cuenta que estaba enganchado de cabeza, manos y pies, sin poder moverse ni un chin. Me llevó 2 años de mi vida aprender a hablar y a caminar otra vez. Su recuperación fue un proceso larguísimo. Tuvo que aprender de nuevo a hablar, a caminar y a hacer todo, lo que para él antes era pan comido. Yo recuerdo las ruedas de un vehículo que venía hacia la cara mía. En adelante ya yo no recuerdo nada. Después desperté y veía, no se me olvida, el techo de la ambulancia y oía la sirena. En medio de su sufrimiento, su única luz fue una guitarra, y desde su cama, le cantaba a los otros pacientes con el alma entera, sin saber que ahí estaba forjando la voz más potente del merengue. Me decían, Cama 13, cántale una canción a Cama tal.
Y yo empezaba a cantar las canciones de Fausto Rey. Pero la vaina no era fácil, su familia era humilde y no tenía con qué costearle un buen tratamiento, por lo que su pierna quedó con secuelas. Ahí mismo se enterraron sus sueños de pelotero, más aún cuando los médicos le dijeron que nunca volvería a ser el mismo. Con tanto medicamento y transfusiones, su cuerpo colapsó y casi muere. Y lo peor es que en ese momento, ya él ni quería seguir, no veía salida. Pero como si Dios mismo lo mandara, después de haber sobrevivido a su fallido intento de apareció en su camino un joven de pueblo que llegó a visitarlo. Ese pana le dio una inyección de moral y lo invitó a formar parte del coro de la iglesia local. Al principio, eso no le llamaba ni un chin la atención, pero cuando salió del hospital, decidió aventurarse y aceptar la invitación. Es curioso cómo uno a veces tiene que llegar al fondo para tomar decisiones así extremas en su vida. Obviamente quizás mi historia o la historia de muchos de nosotros no es equiparable a la leyenda que fue Rubí Pérez, pero todos llegamos en algún punto de nuestra vida, o la mayoría por lo menos, donde tenemos que tomar una decisión en un punto que estamos en un estado crítico, en donde podemos decir ya no puedo más, ya no quiero nada más, que ya no me interesa ni siquiera vivir. Que fue la situación que vivió Rubí, donde dijo ya no me queda ni la más mínima gota de esperanza. Cuando él salió de ahí, tomó la decisión de decir, bueno, ¿sabes qué? Si te acepto la invitación a ser parte del coro. Evidentemente él ya tenía un talento forjado, si bien no estaba pulido como tal, sí ya lo tenía presente, pero su sueño no era ser músico, ser cantante. Como que ustedes me hubieran preguntado a mí de niño que si yo quería ser youtuber. Cuando yo era niño, YouTube ni siquiera existía. Y yo con ser artista o ser una figura pública jamás en mi vida lo hubiera pensado. Pero la vida te va mostrando diferentes opciones, diferentes caminos, y depende de uno cuáles tome y de esos momentos críticos de tomar decisiones, que fue precisamente lo que le pasó. Duró un tiempo convenciéndome hasta que un día yo me atreví. Le dije, está bien, yo voy a ir contigo. Y fui. Ese coro, llamado la Sociedad de Orientación Juvenil, le fue abriendo el espíritu a la música poquito a poco. Con apenas unos días ahí, ya estaba cantando con el coro del Conservatorio Nacional de Música. De ahí en adelante, empezó a meterse en orquestas y a dar sus primeros pasos en la música de verdad. Por eso, él mismo dice que ese accidente fue lo que lo convirtió en músico. Y a poco tiempo, cuando me vieron cantando en el coro del Ateneo, ya yo era subdirector del coro de la... Rubí arrancó en el merengue con los Pitágoras del ritmo, pero en 1978 subió de nivel al entrar a los juveniles de Baní, donde grabó sus primeros temas. Luego, en 1980, se enteró de que el Mayimbe andaba buscando cantante pa' su orquesta, así que se le apareció en una fiesta en Herrera. Apenas cantó, Villalona quedó impresionado y lo metió de una vez a su grupo, donde cobraba 35 pesos por baile. Y fue precisamente el Mayimbe quien le puso el sello final a su nombre artístico. Para que sonara más pegajoso y fácil de recordar, decidió acortar su nombre y así nació Rubí Pérez, la voz más alta del merengue. Y Roberto del Castillo también. Y me dice, ¿cómo que tú te llamas? Digo, Roberto. No. Hay demasiado Roberto en el medio. Qué curioso cómo era eso a ustedes de ponerse los nombres artísticos. Para mucha gente llega a ser incluso hasta ridículo cambiarse el nombre. Yo lo he escuchado de muchas personas que dicen, ay, es que ¿por qué se cambian el nombre? Pero realmente si querés sonar en la radio, si querés sonar alrededor de la masa, tenés que identificarte como algo diferente a lo demás. Yo he pensado tantas veces realmente en si cambiarme el nombre artístico cuando subo mi música, por ejemplo. Que por cierto, ahí les dejo el link en la descripción si quieren darme una oportunidad para escuchar. Pero no venimos a hablar de mí, la verdad. Pero digamos que mi nombre es muy común. O sea, yo me llamo Kevin Sánchez. Pero digamos que una de mis filosofías de vida o una de mis ideas en mi cabeza que probablemente nunca vaya a pasar, pero que va a ser como uno de mis sueños a cumplir toda la vida, es que yo llegue a ser el Kevin Sánchez más famoso o más relevante de toda la historia hasta el día en que viví. Como les digo, eso es un sueño como bastante y quizás ilógico, imposible si así lo quieren ver, pero es como lo que me va a seguir ingeniándomela para poder ver qué puedo hacer yo para ser realmente relevante. No sé si en la música, no sé si en internet, no sé, de alguna manera yo quiero intentarlo. Como les digo, no sé si lo voy a lograr, pero algo inteligente podría haber sido, bueno, me cambio el nombre a algo que jamás nadie haya escuchado o que por lo menos no sea tan conocido. Digamos que si en algún caso te llamas Marco Antonio, no vas a decir, ay, me voy a llamar Marco Antonio, no, porque existe Marco Antonio Solís y decís, bueno, aquí que yo llegue a ese nivel
no voy a salir en las búsquedas de Google, hablando en la música obviamente. Entonces, ¿cómo me llamo? Marc Anthony. Que realmente no sé si así se llama Marc Anthony, pero se dan cuenta cómo no confundimos a Marc Anthony con Marco Antonio Solís, porque son dos figuras diferentes que probablemente se llamen igual. Y creo que algo así pasó con Ruby, le dijeron así como, no, demasiados Roberto Pérez, nombre demasiado común. Una gran idea, la verdad, que a día de hoy así lo ubicamos. Llegó un día en que su propio padre le puso el punto claro: muchacho, tienes que centrarte y dejar el desorden al lado de Villalona. Bueno, pues mira, me crié en un ambiente pobre, pero lleno de amor. Lo curioso es que, aunque su familia veía con preocupación su cercanía con el Mayimbe, Ruby siempre ha dicho que el Mayimbe fue como un hermano mayor. Lo ayudó en el escenario, le dio su apoyo, lo acogió en su casa y hasta le cedía su propia cama cuando no tenía donde dormir. Pero la orquesta estaba llena de problemas, y con la advertencia de su papá en la cabeza y una nueva oportunidad en la mano, Ruby tomó la difícil decisión de irse. Yo seguí llorando, recogí todas mis cosas, lo vemos y me fui. Cuando le dijo al Mayimbe que se iba, este se sorprendió, pero con lágrimas en los ojos lo dejó ir con su bendición. Aunque la orquesta no estaba en su mejor momento, Ruby acababa de recibir una oferta con los Hijos del Rey, donde le pagarían $100 por baile. Y en 1981, eso era un billetal. Así que no lo pensó dos veces, porque tenía que velar por su familia. Qué difícil esas decisiones donde, bueno, tenés como obligación mantener a tu familia hasta cierto punto. Porque no es lo mismo salir adelante cuando tenés los recursos económicos, cuando tu familia te apoya económicamente, ya sea porque tienen las posibilidades o porque están dispuestos a sacrificarse para que vos puedas salir adelante. Pero cuando no hay las posibilidades ni la voluntad tampoco del apoyo a una carrera musical, que créanme, es un riesgo bastante grande cuando no se tiene plata. Entonces tomar esa decisión es todavía más difícil y más arriesgada. Ruby solo duró un año en Los Hijos del Rey antes de llegar, en 1982, a la orquesta de Wilfrido Vargas como un préstamo para subirle el ánimo a la agrupación. En su primer viaje a Colombia, Wilfrido le dijo que se aprendiera el africano, que estaba pegadísimo, y en la presentación, Ruby la cantó como si la supiera de toda la vida. Al otro día, Wilfrido lo llama y le enseña que la canción ya estaba grabada. Cuando la soltaron en la radio, se volvió un éxito nacional e internacional, y ese fue el tema que lo lanzó como cantante. Además, es uno de los merengues más importantes en la carrera de Wilfrido Vargas. Me votó. ¿Y por qué te votó? Porque llegamos de Colombia, Wilfrido está preparando con uno de los cantantes unos coros. Y... Ahora bien, ¿sabían que Wilfrido tenía una regla de oro? Él no le grababa más de un tema a un cantante, porque cogían fama y después se le iban. Pero adivinen, como ha dicho el mismo maestro, Ruby fue de los mejores cantantes que pasaron por su orquesta y rompió esa regla por completo. Nada más y nada menos que 22 temas grabó con Wilfrido en los 5 años que estuvo con él. ¿Qué tan bueno tenés que ser para que haya dicho, ¿sabes qué? No te voy a grabar uno, ni dos, sino 22, después de que su regla era que no le grababa más de uno? Imagínense, qué locura. Pero no todo fue gloria. En tiempos recientes, Ruby ha reconocido que cometió un error que le costó caro. Resulta que un día, después de llegar de gira, estaba agotado y fue donde Wilfrido, que en ese momento estaba haciendo arreglos con otro cantante, para pedirle permiso para irse a descansar. El maestro, con una mirada fría, le dijo que se fuera a descansar, pero indefinidamente. Así fue como esa simple interrupción le costó la salida de la orquesta en 1985. Maestro, déjeme ir a mi casa, que llegamos ahorita, yo no he visto a mi familia. Fui llorando, yo tenía $200 en la... En esos días, la esposa de Bienvenido Rodríguez trajo desde España un disco con un tema que pintaba para éxito. Estaba destinado a Jorge Gómez, pero lo rechazó por su letra. Intentaron con Charlie Aspinall y Eddie Herrera, pero ninguno convenció. Más grande que como cantante yo haya tenido. Ruby es un músico, pero ha dedicado su vida a utilizar su voz como su instrumento. Fue entonces cuando llamaron a Ruby, quien, a pesar de que al principio dudó, terminó grabándolo gracias al maestro Ramón Orlando. Así nació su versión de Volveré, el merengue que marcó su carrera y lo lanzó al estrellato. Wilfrido no sabe nada de eso, él no sabe, ven para acá. Digo, ¿pero cómo voy a ir a esta hora? Te voy a mandar un vehículo. Ramón me dice, Rubio, no te apures que lo grabamos al revés. Digo, porque yo estoy ronco a esta hora. Claro. Volveré salió a la radio el 19 de diciembre y, en solo 3 días, ya era un éxito en todo el país. Al ver el boom, Wilfrido Vargas volvió a buscar a Ruby, aunque con la condición de no incluir el tema en su nuevo LP, porque tenía el sello de Ramón Orlando y la Internacional. Cuando el maestro escuchó ese merengazo,
él mismo se convenció de que era el palo del momento. Así arrancaron una gira por... Digamos que todas las piezas fueron puestas específicamente en orden para que eso sucediera. Porque están hablando de que necesitó ser echado de la banda en la que estaba para que otra persona lo viera y dijera, ¿sabes qué? Tenés que grabar este tema. El tema tuvo que ser rechazado por varios artistas muy reconocidos y llegó hasta Ruby para darle prácticamente el impulso que lo llevaría a la leyenda que soy. Venezuela, Brasil y otros países, donde el éxito fue tan grande que necesitaban escolta por la locura de los fanáticos. Hay que oír lo que hizo Eddie Herrera y Charlie. Digo, ¿cómo así? ¿Ellos lo grabaron? ¿Lo grabaron? Sí, tú tienes que oír eso. Yo no sabía eso. Sí. Pero bueno, aquí les contamos lo dicho por Ruby, no por nosotros. Y es que la cosa entre él, Vilfrido y la disquera Carran Records, o sea, Bienvenido Rodríguez, empezó a ponerse difícil. Hubo como un desacuerdo entre Bienvenido y yo, la disquera, y yo me sentí en el aire. Cuando Vilfrido decidió irse con Sonográfica, una compañía venezolana, se llevó tremenda sorpresa. No podía llevarse a Ruby Pérez con él. Pues resulta que, cuando Ruby grabó Volveré, Contrato. la gente de Carran Records no perdió tiempo y lo firmó de una vez, porque al final del día Vilfrido ya lo había votado. Que si él se iba para Sonográfica, ¿Te quedaba tú? el cantante se quedaba porque el cantante estaba firmado con Carran Records. Sonio Valle también. Llamó al maestro Sonio Valle. Muy bueno. Buscando tu beso contigo. Fue así como se quedó con Bienvenido Rodríguez y, en 1986, grabó su primer álbum con su propia orquesta, de la mano de Sonio Valle, titulado Buscando tus besos. Pero déjenme decirles que Ruby se llevó varias enseñanzas de su tiempo con Vilfrido. En ese momento le parecían extremas, porque más que una orquesta, aquello era como una universidad, mejor dicho, un régimen militar. Ahí no había espacio para excusas, tenía que aprenderse las cosas sí o sí. Eso creo que era bastante obvio después de que lo echó solo porque quería ver a su familia. Básicamente es como tenés que estar regido a lo que yo estoy diciendo. Y la disciplina prácticamente era su pan diario en ese entonces. Y eso quiera que no te forja. Y pues básicamente que lo hayan firmado también fue, digamos, que una cosa mala onda en cierto punto para la banda. Pero pues al final ahí fue como él brilló como solista, por así decirlo. Ramón dijo, no, Rubio, triunfamos, estamos en victoria. Yo me acuerdo de eso. Quiera que te voy a hacer el grupo a ti, tú te vas a hacer millonario, ¿eh? De ahí sacó la disciplina y las habilidades que lo convirtieron en el artista que conocemos hoy. Y como parte de ese recuerdo, Ruby hizo una remembranza musical de su historia junto a Vilfrido, la cual quedó inmortalizada en un disco titulado Vida, Canción y Suerte. Para Ruby no todo fue color de rosa. Él mismo lo ha contado en varias entrevistas. Llegó el momento en que Bienvenido Rodríguez lo relegó. Según Ruby, cuando Bienvenido agarraba a un artista nuevo, se olvidaba de los que ya tenía. Y eso fue exactamente lo que le pasó a él. Él mismo cuenta que cuando... Eso pasa en absolutamente todas las disqueras y todas las discográficas y los sellos. Siempre es lo mismo. Al final de cuentas a ellos les interesa la platita. Juan Luis Guerra llegó, Bienvenido se embelezó con él y dejó atrás a muchos artistas, y esa fue la principal razón por la que Ruby decidió marcharse de República Dominicana. Y no fue culpa de Juan Luis. Juan Luis es un artista de un nivel y un calibre impresionante. Y también es básicamente un representante de República Dominicana. Creo que no he conocido un solo artista en el mundo que haya conocido a Juan Luis Guerra y diga que es un mal ser humano. Creo que la mayoría ha dicho que es uno de los seres humanos más buenos que hay. Junto con el talento que tiene Juan Luis Guerra y todo eso, o sea, era obvio que le iban a prestar más atención que a cualquier otro artista. Pero creo que eso también le ayudó a Ruby a brillar más en otro lado. Se fue a buscar un lugar donde pudiera tener más oportunidades para despegar, aunque aclara que no tenía ni un peso en el bolsillo. Por si fuera poco, Ruby también menciona que cuando Bienvenido tuvo sus diferencias con Juan Luis Guerra y miró para atrás, estaba solo, sin artistas, y que ese fue el fin de Carran Records. Ruby decidió empezar de nuevo fuera de su país, donde la acogida fue mucho mejor. Tiene una carrera larguísima con una cantidad impresionante de álbumes y canciones que siguen sonando en las fiestas. Les contamos que Ruby Pérez nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana, y fue criado por su abuela materna, a quien siempre consideró como su madre. Su papá era taxista, y aunque su infancia fue humilde, él siempre fue feliz. Sin embargo, un accidente trágico cambió su vida, justo en un día que iba a conocer a su madre biológica. En su niñez, Ruby era muy travieso y prefería jugar béisbol que estudiar, casi no usaba los cuadernos. Cuando le preguntaron por qué sus padres no se dieron cuenta, Ruby con su gracia acostumbrada dijo que su abuela lo criaba y, como era analfabeta, ¿cómo iba a darse cuenta? Por ejemplo, mi papá se levantaba, que era chofer de carro público, se bañaba, se preparaba, se bebía su café, se ponía su corbata, su camisa. Que mi mamá no se muera. Toda la historia que ha vivido, todos los sucesos o todo lo que le llevó
hasta el lugar en donde al final pudo llegar Ruby, no solo es admirable, sino que fue como una lucha constante en querer brillar sobre todo. Como les dije, esto es un video en homenaje a él. Evidentemente yo no soy el creador del video que acabamos de ver. Por supuesto, les recomiendo que vean el original para que lo vean completo. Pero creo que en algo podemos estar de acuerdo. Ruby es una leyenda. Fue una leyenda, será una leyenda por siempre en el merengue y probablemente en la música latinoamericana por muchos años. Y por supuesto, aquí me voy despidiendo, sobre todo dándole mis máximos respetos a todas las personas que perdieron la vida en ese accidente y que todas las familias puedan ser reconfortadas y que todo se esclarezca lo mejor posible. Si hay algún responsable de esta situación, que puedan tomar cartas en el asunto, que no quede impune. Si bien se perdió la leyenda que fue Ruby, también hubieron muchísimas familias afectadas y que probablemente puedan tener algún tipo de trauma o algo similar después de este suceso. Esperamos que Dios reconforte los corazones lastimados y pues que todo lo que sucedió también sea como un reflejo de lo que un día estamos y que al siguiente podemos ya no estarlo sin siquiera imaginarlo. Tratemos siempre de ser buenas personas para que en el día que nos vayamos de este mundo, pues las personas puedan decir fue un gran ser humano. Y pues bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Los leo en los comentarios a ver qué es lo que tienen para opinar todos ustedes. Y pues cuídense. Hasta luego. Bye.